Excelente. También se le llama, gente, filtración también se le llama al proceso que se suele hacer en algunas casitas que tienen un filtro, ¿sí? Un filtro de carbón activado le llaman, algunos tienen, tienen accesorios de fluorescentes UV y tienen otros, incluso otros accesorios más, fabricadores de ozono, etcétera. Pero básicamente esos filtros que se suelen utilizar en las cocinitas de algunas casas también es llamado filtración. Ese también es un proceso de filtración. Aquí, por ejemplo, vemos un, ¿cómo es que se llama este material? Un, bueno, el filtro, el estuche del filtro, ¿sí? Tiene una tapita donde aquí ingresa el agua y aquí va a salir el agua filtrada. Sí, esto es, bueno, es un material de plástico, acrílico, es muy resistente. Aquí puede verse, bueno, la parte interior. Y vamos a ver ahora eh, el filtro en sí, en qué consiste. Esto es el estuche del filtro. Y aquí se carga, entre comillas, se coloca adentro el filtro en sí, que es un filtro de carbono. ¿Y qué es este? Bueno, el filtro de carbono en realidad tiene una membrana, una malla o un colador más o menos grueso aquí en la parte de afuera, y aquí adentro está, esto es el carbón activado, que es carbón pulverizado y con un tratamiento a veces químico. Esto es una malla, una membrana tipo un colador que retiene el material más grueso y los materiales más finamente divididos que se encuentran casi dispersos y que muchas veces no son visibles, se filtran o se retienen con el filtro de carbón, ¿sí? El carbón activado. Luego un poquito más aquí, bueno, esto se tapa y aquí se conectan las mangueritas de entrada y de salida. Esa es la forma en la que funciona el filtro. Entra por medio de un cañito, entra por la parte externa, el agua va filtrándose por estos materiales, se quedan retenidos aquí los bichitos, eh, los granitos de arena, el material particulado, ¿sí? Grueso, se filtra con esta malla, ¿sí? Esta malla que tiene un tamaño variable, ¿sí? A veces suele tener otros refuerzos de otras mallas más pequeñas por dentro, ¿sí? Y finalmente pasa por el filtro de carbono ese que habíamos visto y finalmente sale por el tubito de salida para finalmente terminar en el grifo. No todos tienen esta instalación que se muestra aquí, pero es bastante esquemática. A veces directamente va al grifo de consumo, ¿no? Y bien, entonces este es el material bueno, el material que solemos tener, porque que suele haber en algunas casitas, no todos lo tienen, pero suele haber en las casas, en los bebederos públicos también, en algunos bebederos públicos, eh, en algunas instituciones hay, ¿sí? Ok, bien, y bueno, finalmente ahí sale el agua. Bien, ahí está el fulano que hizo esta animación, muy buena si quieren visitarlo. Es el canal de Edison Uamani, ¿sí? Cómo funciona un filtro de agua se llama esto. Lo pueden buscar en YouTube, desde ahí lo estoy utilizando. También es posible muchas veces obtener agua a partir de, bueno, a partir de filtros caseros. Esto en general no suele usarse para agua potable, aunque en las cercanías de un río limpio, entre comillas limpio, puede utilizarse esta técnica. Se necesita arena, piedras de mayor tamaño, de gran tamaño y piedras de menor tamaño. Entonces lo que hacen aquí es cortar, vamos a ver, voy a pausar esto aquí. Aquí tienen agua sucia, ¿sí? O no limpia. Y bueno, van a cargar aquí en una botella, van a cargar en este orden. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Eh, Irán cargando los diferentes filtros. Bien, inclusive aquí se puede usar carbón, al final se puede usar carbón, se puede pulverizar el carbón y con un colador seleccionar el QI del carbón que se va a utilizar. Bien, aquí lo que hacen es cortar estas botellitas
y voy a adelantar un poquito para ver cómo es que queda finalmente. Bien, como pueden ver, aquí usan una membrana, una telita, luego usan para filtrar los materiales que son muy grandes, hojas, ramas, y aquí unas piedras de más o menos un tamaño intermedio, aquí unas piedras un poquito más chicas, aquí piedra triturada, aquí ya usa finalmente arena, y aquí para que no pase la arena le pusieron un paño de algodón. Entonces, tiene que ser en este orden, gente, de mayor a menor tamaño. Y al final aquí se puede poner también una porción de carbón QI, ¿sí? No es igual de efectivo que el carbón activado, pero decolora bastante bien. Y bueno, aquí vamos a ver cómo el agua que estaba sucia, habían visto el agua, la suciedad que tenía. Entonces aquí vamos a poder ver esa agua que está bastante turbia. Entonces va a pasar por el filtro casero que se ensambló, y vamos a ver cuál es la calidad del agua con la que sale. Aquí recomienda realizar este proceso de 2 a 3 veces. ¿Sí? Eso va a depender del tamaño de la botella, de la longitud de cada... a ver, vamos a parar aquí un poquito, vamos a retroceder para ver, para comparar. Eh, la claridad con la que salga va a depender de la extensión de cada capa, ¿sí? Inclusive del tipo de arena que se usa finalmente. Hay arenas que están pulverizadas, que se compran luego arena pulverizada, y, y bueno, eso siempre el más fino tiene que ir más abajo para que absorba con mayor calidad, ¿sí? Para que la absorción sea mejor. Entonces aquí hay una diferencia importante. Eso es muy turbio, esto ya está más transparente, pero sigue con turbidez. Entonces este proceso decían aquí que se debe realizar de 2 a 3 veces. Eh, y recuerden, esto no es para utilizarlo como agua potable, ¿sí? No es para tomar, salvo que se extraiga de un río que visualmente se encuentre limpio, ¿sí? O sea, con aguas cristalinas, sin contaminación evidente, ¿sí? Ok, pasemos entonces a a una versión más industrializada. Aquí tenemos un equipo de filtración, su marca es FilterSafe. Consiste en, vamos a pausar este video. Esta máquina consiste, fíjense, tiene dos compartimientos. Aquí un filtro grueso, un tambor más o menos agujereado, todo como colador. Un tambor colador, un filtro grueso. Digo grueso porque el tamaño de las mallas aquí es relativamente grande. Aquí también tiene, todo esto es un filtro, pero los tamaños son tan chiquititos que ni siquiera se pueden percibir. Bien, entonces el agua ingresa por este lado, y lo que va pasando el filtro, el tamborcito, ¿sí? A ver, este diseño tienen las mallas, ¿sí? Y lo que va pasando es agua más o menos limpia o con material particulado muy pequeño, ¿sí? Y aquí esto se retiene, eh, bueno, los materiales grandes se retienen totalmente ya en este filtro tipo tambor. Aquí se puede ver que incluso está reforzado con diferentes tipos de membranas. Ahora, pausemos otra vez. Aquí el agua va entrando, ¿sí? Y fíjense que aquí el agua se encuentra eh, distribuido, bueno, contaminado con material particulado muy pequeño, ¿sí? Y esto es un filtro. Aquí hay una bomba que chupa el agua, que succiona. Al succionar el agua, entonces hace que este tubo interno que está, o sea, el tubo interno se desprenda del agua, ¿sí? Entonces el agua sale por todas estas partes, en todas direcciones, y se queda retenido aquí el material particulado. Es tan fino el poro que, bueno, aquí parece que no se ve nada, ¿verdad? Parece vidrio, ¿no? Bueno, y ese vidrio, entre comillas, no es un vidrio, es una tela muy finamente dividida. Esa tela, esa microtela, o sea, esa tela con micro agujeros, se va taponando con el material particulado, ¿sí? Con el paso del tiempo eso se va a ir taponando. Pero este filtro
tiene un diseño espectacular. Fíjense, aquí se taponó completamente. Cuando se tapona completamente, ahí se activan los limpiadores, ¿sí? Que son estos filtros, ¿ven? Bueno, no son filtros, son estas maquinitas, estos equipos que tienen unas cerditas, unas cerdas, unos cepillos que van puliendo como la malla, ¿sí? Aquí se puede ver que es una malla, van puliendo la malla, van cepillando y simultáneamente chupa. Aquí tiene, esto tiene un agujero dentro y es porque es un tubo y va chupando. Entonces lo que cepilla se levanta la suciedad y ya directamente chupa. Entonces chupa y se va por este conducto. Vamos a ver que bueno, al limpiar levanta el polvo y chupa para que no se esparza por todos lados y va a este compartimiento donde se desecha la suciedad. Entonces el agua sigue saliendo, ¿sí? Y esto no pierde tiempo en limpieza, ¿sí? No se pierde tiempo en la limpieza porque se limpia automáticamente. A medida que entra el agua, él va rotando, succionando la suciedad y el material, bueno, el agua queda completamente limpio. Aquí podemos ver otra ilustración de este equipo. Este equipo, cuidado. Bueno, este equipo que está aquí no es de la misma marca, pero tiene el mismo diseño, ¿sí? Este es de la marca STF, ¿sí? Y bueno, fíjense que tiene un tamborcito con unos filtros, unas mallas filtrantes, ¿sí? Están también reforzados y bueno, se incorporan. Aquí es donde se incorporan las bombas de succión y de inyección. Aquí entra el agua, pasa por el primer filtro, fíjense. Y luego de pasar por este filtro, pasa a la siguiente cámara. Esta es la vista interna, ¿sí? Y si nos fijamos aquí, que acá los poros son más finitos y por eso es que no se ve más oscuro guau, ¿verdad? Bien, entonces cuando esto por una diferencia de presión es que cuando llega a una determinada presión es que se activa porque cuando necesita más presión para que el agua salga significa que se taponó. Bueno, bien, entonces así es que se activa el mecanismo de limpieza y aquí vamos a poder ver los tubos internos, ¿sí? Esas son las cerditas, los cepillitos y tiene aquí el orificio por donde chupa la suciedad. Aquí es donde la malla entra en contacto con los cepillitos y al moverse entonces el cepillito va limpiando. Entonces al chupar aquí sale el agua sucia, ¿sí? Y aquí se va limpiando la membrana, ¿sí? El filtro. Entonces lo que ocurre es más o menos esto que está mostrando aquí. Y todo se colecta por este tubo que tiene una cámara de donde desechan, una cámara de desecho. Y aquí se va acumulando. Este es el diseño de la cerdita, de los cepillitos. Y aquí está el agujerito por donde chupa la suciedad que se va levantando. Esta es la forma en la que trabaja. Y bien, aquí es donde se acumula el agua sucia. Bien. Ok. Bueno, estos son eh, usos industriales de la filtración. No siempre se utiliza esto para agua potable, a veces se usa para agricultura principalmente, para realizar regadíos, para regar plantas. Bien, entonces bueno, algunas aplicaciones de la filtración.